En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 y gracias por la compañía de todos los días. Hoy viernes 22 de mayo del año 2026, ya finalizando básicamente esta penúltima semana del quinto mes de lo que va de este 2026. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya listísimo para empezar una nueva jornada de este espacio económico que va en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está en línea nuestra invitada de hoy. Ella es María Mercedes Martínez Delgado, directora general de Departamentos y Municipios del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. ¿Cómo estamos, María Mercedes? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Prince, Ada y a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa de ustedes. Gracias, directora, y estamos haciendo esta comunicación porque queremos conocer un tanto de esta dirección de departamentos y municipios del MEF y sobre todo la dinámica que vienen teniendo las transferencias a los gobiernos subnacionales en el país. Así que arranco con esta pregunta muy básica, directora, para conocer qué es el departamento que está a tu cargo, qué funciones desempeña dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Y justamente este es un área del Ministerio de Economía y Finanzas, ya creado en el año 2010, que estamos justamente en funcionamiento. Es un área especializado que se encarga específicamente de las gobernaciones y las municipalidades. Una de las funciones que tenemos justamente está relacionado con la transferencia de los recursos, es decir, todos los recursos que transfiere el Tesoro Nacional a estos niveles de gobierno se gestionan en esta área del Ministerio de Economía y Finanzas. La otra parte importante también que administramos tiene que ver justamente con el fortalecimiento de las capacitaciones que brindamos desde el Ministerio a estos niveles de gobierno. Básicamente esas son las principales dos funciones que venimos realizando desde el año 2010, como estoy mencionando en esta área. Directora, con respecto a estos recursos que mencionás, ¿cuáles son estas fuentes que son administrados por el departamento y bueno, después ya son transferidos a los municipios y a las gobernaciones? Sí, todos los recursos que reciben estos niveles de gobierno son principalmente lo relacionado a los recursos de coparticipación, las que recibimos de las binacionales. Están los royalties, lo que tiene que ver justamente hoy día, ya anteriormente que teníamos los recursos del Bonafide, sí. Hoy tenemos lo que es el FONAE, juegos de azar, otros recursos que son más específicos como son de menores recursos, una variedad de recursos que ellos van recibiendo una vez cumplido con los requisitos establecidos en las normativas vigentes, ¿verdad?, para cada ejercicio fiscal. Estos componentes de los recursos públicos que son transferidos se determinaron previamente en materia de porcentaje de cuánto aproximadamente tiene que recibir cada municipio. ¿Está preestablecido o depende mucho de la dinámica que se tenga de los ingresos? ¿Cómo es el manejo, directora? Bueno, la distribución de estos recursos a estos niveles de gobierno está establecido justamente ya en la normativa que rige para cada uno de estos recursos. Ya está establecido en la normativa cuánto es el porcentaje que corresponde y también justamente la dinámica de la transferencia, el cumplimiento que ellos deben dar para poder transferir estos recursos. Eso está establecido en las normativas y cada recurso por eso lo tiene justamente ya indicado cuánto va a ser y en qué va a gastar, en qué van a poder ejecutar estos niveles de gobierno.
Si tuviéramos que hacer un mapa, mejor dicho, una torta de un gráfico mental, directora, ¿cuánto aproximadamente es el peso de estos componentes de recursos a ser distribuidos a los municipios de las gobernaciones? Mencionabas royalties, ¿sería el que tiene mayor peso dentro del componente? ¿Aproximadamente de cuánto estamos hablando? Porque imagino que varía también de acuerdo a los ingresos. Sí, definitivamente. Los recursos del PIE son los que tienen mayor peso. Estamos hablando de más del 70%, haciendo justamente un gráfico en una torta, ¿verdad? Sí. Así mismo. Después están los demás recursos, ¿verdad? Pero el componente más importante es los royalties, recursos que son destinados exclusivamente a inversiones. Todos estos recursos deben ser ejecutados a gastos de inversión. Está también preestablecido eso en las normativas vigentes, ¿correcto? Sí, por decirlo de alguna manera. Sí. Todos los recursos, como nosotros lo decimos acá, tienen nombre y apellido para poder ejecutarlo justamente en lo que la ley establece. Eso es lo que ellos deben cumplir, deben tener justamente todos los recaudos necesarios que avalen el cumplimiento de lo que dispone la ley, y sobre eso ellos realizan sus rendiciones de cuentas ante los órganos rectores correspondientes, bueno, en este caso la Contraloría principalmente, y los demás informan a los distintos órganos pertinentes. ¿Estas rendiciones se hacen de manera trimestral, mensual? ¿Hay un plazo preestablecido y sin esa presentación no pueden recibir? ¿O cómo es el manejo también en ese sentido, directora? Sí, así mismo es, Prince. Las rendiciones de cuentas son cuatrimestrales. Esto es principalmente para los gobiernos municipales, y las rendiciones relacionadas, es decir, la presentación de informes financieros que se hacen en el Ministerio de Economía y Finanzas para los gobiernos los gobiernos municipales tienen rendiciones cuatrimestrales, los gobiernos departamentales tienen presentación de informes al Ministerio de Economía y Finanzas en forma mensual, pero también están afectados a las rendiciones cuatrimestrales a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Es decir, tanto las municipalidades como las gobernaciones, si no cumplen con todas las presentaciones de sus informes a los entes rectores o los órganos de control, ellos no reciben recursos hasta tanto puedan regularizar justamente eso. Eso es importante aclarar. Los recursos que nosotros recibimos de las binacionales o de los entes rectores de los recursos de coparticipación son recursos que corresponden y pertenecen a los gobiernos municipales y departamentales. Se liquidan todos los meses, porque todos los meses nosotros recibimos estos recursos, la tesorería los recibe, pero no siempre las transferencias se hacen en forma mensual, porque eso está sujeto a las rendiciones justamente de cuentas que ellos tengan que hacer. Entonces, puede que un municipio no reciba por 2-3 meses, depende justamente del atraso que pudiese tener en la presentación de sus informes, rendiciones de cuentas, pero una vez que se pongan al día, la totalidad de lo que fue acumulado, se fue acumulando en ese tiempo, se le transfiere a la entidad. Tanto es así que justamente la semana pasada se tuvo justamente el vencimiento del primer cuatrimestre. Eso implica que hoy, que estamos el 22 de mayo, todavía no estamos teniendo, de los 263 municipios, están todavía en proceso justamente de presentación, regularización y aprobación seguramente de sus informes, que luego le habilitarán para la recepción de los recursos correspondientes. Decías, no tiene esa misma dinámica, no tiene esa misma dinámica como le estaba mencionando las gobernaciones, porque las gobernaciones, sus rendiciones son en forma mensual, por un lado, y otro factor muy importante que hay que considerar, que las gobernaciones sí están tienen sistemas, están dentro del sistema del CIAP, ellos lo hacen en forma sistémica, ya sus rendiciones. Las municipalidades no tienen hoy en día un sistema que nos conecte directamente con lo que es el gobierno central.
Directora, de estos 263 municipios, ¿esto sería el universo total, correcto? Sí. Correcto. De ese conjunto, de ese grupo o universo total, ¿cuál es el nivel de cumplimiento en el rendimiento justamente de todo lo que se dispone para poder recibir estos recursos? Bueno, teniendo como referencia justamente el vencimiento que tuvimos la semana pasada, tuvimos un rendimiento de más del 95%. Un porcentaje relativamente alto ya, ¿verdad, directora? Sí, es alto, exactamente. Los requisitos, algunos de los requisitos más, por decirlo complicado, uno de los requisitos más complicados que ellos tienen justamente para dar cumplimiento es lo que afecta a los depósitos del 15% del impuesto inmobiliario. La Constitución Nacional, en el artículo 19, justamente establece, 169, perdón, establece que los gobiernos municipales deben destinar el 30% de sus ingresos a tanto a las gobernaciones como a depositarlo en una cuenta en el Banco de Fomento que se redistribuye a los municipios que son considerados de menores recursos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que del 100% del ingreso que ellos tengan de su impuesto inmobiliario, un 30% ellos justamente deben destinarlo a lo que estoy mencionando. Una parte, el 15% a la gobernación y el otro 15% a una cuenta que está habilitada en el Banco Nacional de Fomento para que luego eso nuevamente sea redistribuido entre aquellos municipios que son considerados de menores recursos. Entonces algunas veces eso es uno de los cuellos de botella en el momento justamente de cumplir con todos los requisitos para la transferencia de los recursos. ¿Por qué puntualmente? Pero igualmente el porcentaje de cumplimiento es muy alto al cierre. No le digo, eso se confirma con los datos que manejamos al cierre del primer cuatrimestre del 2026, ¿verdad? Con relación a los informes ya del 2025. Claro. Directora, ¿por qué generalmente sucede como mencionabas, el cuello de botella? ¿Es por una cuestión administrativa de tiempo, una cuestión financiera o cuál es el argumento que generalmente se esgrime? O podemos decirlo que está también dentro del denominador común de las trabas que generalmente presentan estos municipios. Eso sería una buena pregunta que podemos trasladar de los gobiernos municipales. Okay. Probablemente eso se ajustaría justamente a las necesidades también que ellos tienen que enfrentar en sus comunidades, ¿verdad? A los servicios que ellos deben brindar a sus comunidades que probablemente priorizan en ese momento el uso de esos recursos para este fin, ¿verdad? Pero igualmente sería una pregunta muy interesante poder trasladarle a los gobiernos municipales principalmente. Clarísimo. Pero igualmente lo cumplen, es decir, el esfuerzo, es decir, los requisitos son cumplidos en su totalidad. Caso contrario, no podrían recibir los recursos. Totalmente. Directora, y con respecto a las gobernaciones, ¿se contemplan los 17 departamentos o cuánto en total y el nivel de cumplimiento 17, también? Sí. Nosotros tenemos en realidad clientes, como decimos, son clientes especiales porque son autoridades electas, son 263 municipios y 17 gobiernos departamentales. Es decir, nuestros clientes son clientes especiales. Sí. ¿Y el cumplimiento también es de los 17? También, ellos tienen un cumplimiento más... como se dicen, más efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Sí lo realizan, como ellos están justamente ya dentro del SIAP, en el sistema de administración financiera, están conectados, entonces el cumplimiento del mismo, las informaciones, los informes directamente ellos lo van realizando dentro del sistema, entonces lo hacen mucho más fácil. Y aparte son 17, ¿verdad? Totalmente.
Directora, con respecto a los recursos transferidos, si tuviéramos que hacer en promedio, porque asumo que, como mencionamos inicialmente, hay meses que los royalties se resienten relativamente y en otros, obviamente, los recursos son mayores. Pero si tuviéramos que hacer un promedio de distribución mensual que se realiza tanto a los municipios en general y también a las gobernaciones, ¿de cuánto dinero estamos hablando aproximadamente? Y depende mucho de eso. Por ejemplo, el aspecto que en este momento está teniendo el tipo de cambio, ¿verdad? Acuérdense que nosotros recibimos estos recursos en dólares, se hace justamente la conversión correspondiente y afecta directamente eso a los recursos que vamos nosotros transfiriendo en forma en total, el presupuesto en sí, tanto de las municipalidades, los municipales como de las gobernaciones, estamos hablando más de 600 millones de dólares aproximadamente. Es lo que está estimado, es lo que está presupuestado. Y no olvidemos que el cambio utilizado para la realización del presupuesto, que lo hacemos con mucha anticipación, es un presupuesto que muchas veces no coincide con la realidad, con el día a día. Es decir, tuvimos un tipo de cambio que fue utilizado para la preparación del presupuesto por encima de los 7.800 y hoy en día estamos que manejan justamente esta información diaria por debajo, ¿verdad? Así por debajo de los 7.000. Entonces el efecto del impacto sí es se siente en los montos que se van transfiriendo, que también son los no sé si dificultades, pero sí es justamente debe priorizarse las actividades que ellos tienen que ir ejecutando las autoridades con relación a estos recursos que se le van transfiriendo. Directora, mencionaba 600 millones de dólares. Estos son los dos componentes, municipios y gobernaciones, de manera anual. Del total de todo lo que sí, de la manera anual. Perfecto. Todo lo que nosotros estamos transfiriendo, ya sean royalties, juego de azar, FONAE, menores recursos, etcétera, etcétera. Con respecto al componente tipo de cambio, que me parece también central en esto que estás compartiendo con nosotros y la audiencia, ¿hay una manera o hicieron algún tipo de ejercicio de cuánto terminó impactando justamente esta apreciación del guaraní, debilitamiento del dólar en el presupuesto básicamente que estaba estimado y versus lo que realmente se pudo realizar? Se está trabajando justamente en eso, se está viendo justamente eso y saber y ver también la posibilidad de dar algún tipo de solución al respecto. Claro. Solución en el sentido de también trabajar con este caso específico, estoy hablando con las municipalidades y las gobernaciones en el momento justamente de ejecutar estos recursos y ver las prioridades que ellos tienen que ir dando a las necesidades que se dan en su comunidad. Con respecto a desafíos, directora, ¿qué se puede mencionar en ese sentido? Porque hablabas también de otra pata de tu dirección justamente, que es la capacitación. Dentro de ese conjunto de desafíos seguiría estando también esto de evangelizar, de quizás hacerlo mucho más dinámica la transferencia, la dinámica de recursos, etcétera, o cómo ven también desde la dependencia. Me encantó tu concepto, tu frase de evangelizar, porque es algo que siempre lo usamos, ¿verdad? Y sobre todo en este nuevo periodo de gobierno que vamos a tener seguramente en el siguiente ejercicio fiscal. Estamos nosotros a puertas de unas elecciones, vamos a tener nuevas autoridades municipales y sí, este proceso de evangelización tiene que profundizarse seguramente en estos periodos. Sí, la capacitación es algo necesaria, necesitamos justamente dejar fortalecida la gestión de los municipios, también por supuesto de las gobernaciones, para poder ayudar en esa, diríamos, o sea, no quiero hablar de debilidades, pero sí seguramente la necesidad de fortalecer más esa gestión que estas entidades tienen, y con eso utilizar los recursos que se tienen ante las necesidades que ellos tienen.
mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? Porque Claro. si el vecino está bien, también vamos a estar nosotros, ¿verdad? Entonces eso es un conjunto, todos tenemos que aportar en esto para que justamente podamos estar todos bien. Y una de las cuestiones principales es la capacitación, dejar esa capacidad instalada en esta entidad. Y que es a lo que nos enfocamos también dentro de esta área del ministerio. Este porcentaje, quiero ir un poco atrás antes de cerrar la nota otra vez contigo, directora, y agradecerte muchísimo el tiempo. Ese pequeño porcentaje de incumplimiento a los últimos datos que tienen, ¿son municipios de menor escala o es una combinación de escalas de municipios? ¿Están dentro del conjunto que habitualmente se encuentra con dificultades o eso varía dependiendo también de la coyuntura? No, es variado. Tenemos municipalidades que son, por ejemplo, cabeceras departamentales, Sí. y otras que sí son municipios pequeños, ¿verdad? Es muy variado. Por eso, es necesario cuando hablamos justamente, no podemos mencionar, es decir, bueno, los del primer grupo Claro. son los primeros alumnos y los del tercer grupo no. Es muy variado el tema del atraso que se pueda dar. Había antes una figura de capitalización para la Municipalidad de Asunción. ¿Eso se eliminó como tal o sigue vigente, directora? Eso fue una ley, Ajá. salió por ley, era unos recursos que se transferían en el marco de una ley, la ley de capitalidad. le llaman. Perdón, capitalidad, sí. Sí, capitalidad. No, eso en este momento, eso es una ley que estuvo en un momento vigente, no, ahora no, eso ya no está, es decir, no tenemos nosotros transferencias en el marco de esa ley, ya no está vigente. ¿Y ninguna normativa especial para ninguna municipalidad ni gobernación, directora? No, ninguna teníamos anteriormente, pero ya todas fueron cumplidas. Ya todas cumplieron su vida útil. Habían compensaciones especiales Sí. que se transferían, por ejemplo, en los municipios del Salto del Guairá por justamente la desaparición de los saltos, Sí. que era una parte que se le transfería como compensación. Entonces, que eran los más importantes. Y en este momento vigente actualmente no estamos teniendo. De estos 600 millones aproximadamente, porque va a variar definitivamente ya por lo que mencionabas Sí, porque anteriormente. estamos hablando de monto presupuestario. Así es. Entonces son datos que pueden variar. De ese monto presupuestado, ¿a cuánto ya ascienden los recursos distribuidos? La ejecución. Sí, exacto. Sí, estamos hablando alrededor de un mayor a 30% que a la fecha, al cierre justamente de la quincena de mayo, Sí. que hemos llegado, una ejecución del 30%, que coincide también justamente Sí. con el periodo fiscal que estamos transcurriendo. Claro. Justamente era la pregunta, si ese porcentaje es como una dinámica que se tiene con años anteriores incluso. Así mismo, y como le digo, a partir seguramente de lo que queda de mayo Sí. y junio, las municipalidades van a estar trabajando en sus rendiciones, en la presentación de sus rendiciones de cuentas ante la Contraloría, ante el Ministerio, y bueno, y a partir de ahí seguramente volvemos con la dinámica normal de las transferencias. Es decir, de hecho que igual vamos a transferir, como digo. Sí. Eso es un proceso dinámico. Hoy puedo tener 1 o 2 municipios que estén al día, pero mañana puede haber 10, 100, depende justamente de la dinámica de las rendiciones que ellos vayan teniendo. De eso pendiente de transferir, directora, por el relativo incumplimiento de determinados componentes, ¿a cuánto aproximadamente asciende, si tenés en mente? Discúlpame, no te entendí, se salió entrecortado la... Sí, mencionabas que hay que ese porcentaje de municipios que están de alguna manera tratando de ponerse al día para justamente recibir los recursos. ¿A cuánto aproximadamente asciende esos recursos que deben de regularizarse en algún momento? Y es relativo, en realidad no podría darte en Ok. este momento un monto porque, bueno, es algo dinámico, es decir,
podría entrar en algún tipo de diferencia con los datos que te doy, y entonces sería no sería no tendría los montos específicos al respecto. Clarísimo. Directora, tengo entendido que estos datos son públicos, la gente puede acceder de hecho a los mismos para que hagamos también esto del proceso de evangelización y de conocimiento, expansión del conocimiento. ¿Dónde puede encontrar la gente, las personas más sobre esto? Me encanta tu pregunta, porque justamente eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que estos datos puedan justamente ser parte del conocimiento de la ciudadanía. Nosotros dentro de la página del ministerio existe justamente el link, el apartado que es de departamento, de dirección de departamento y municipio. En ese apartado ustedes van a encontrar las transferencias que se realizan todos los meses a tanto las municipalidades como las gobernaciones. Se actualiza eso cada 15 días. Me consta. Entonces, ¿cómo? Me consta, digo. Sí, entonces es un dato muy un dato muy importante, y es importante que la ciudadanía conozca, que sepa cuántos recursos es lo que recibe su municipio, su comunidad, qué es lo que, en qué es justamente lo que puede gastar, puede conocer justamente con los resultados en bienes y servicios de estos recursos, ¿verdad? Clarísimo. Es muy importante eso. Totalmente. Directora, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente fin de semana. Igual a ustedes, y estamos a las órdenes. Cualquier cosa, lo mismo comento esto para la ciudadanía, estamos nosotros a disposición, consultas que quieran respecto a transferencias a sus municipios, sin ningún inconveniente nos pueden enviar. Justamente tenemos una dirección de correo electrónico que la dgbm@mef.gov.pi, que también pueden comunicarse con nosotros a través de este medio y hacernos las consultas que correspondan con relación al trabajo que nosotros venimos desarrollando para las municipalidades, las gobernaciones, y por supuesto eso afecta directamente a la calidad de vida de todos los ciudadanos de estas comunidades. Así mismo. Gracias, directora, que tengas un excelente viernes. Igual a ti, Prince. Ada, muchas gracias. Gracias. Era María Mercedes Martínez Delgado, directora general de Departamentos y Municipios del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, hablándonos sobre las gobernaciones y los municipios, la gestión de los recursos públicos. Con esto hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Ahora es momento de nuestro bloque de noticias agropecuarias aquí con Fabricio Pereira. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Todo bien, ¿no, Princesa? Con muchas novedades. Tenemos unas cuantas novedades para compartir hoy, sí. De lo que está pasando a nivel internacional, regional y nacional, sí. Por supuesto, adelante. Bueno, vamos a comenzar por Paraguay. Adelante. Que la soja mantiene buenas perspectivas gracias a lluvias que mejoraron las condiciones de los cultivos, aunque los precios internacionales siguen presionados por la gran oferta de Brasil. Vamos al clima en Paraguay, que las lluvias ayudaron en varias zonas agrícolas, aunque los productores están con constante miedo de posibles heladas tempranas en la región. Luego vamos a la ganadería, que la demanda internacional de carne vacuna sigue firme. Paraguay mantiene buen ritmo de exportaciones hacia mercados como Chile e Israel. Sí. Luego podemos ir a Sudamérica, que Brasil avanza con una cosecha récord de maíz, generando bajas en los precios regionales por el aumento de la oferta. Y según fuentes internacionales, los fertilizantes comenzaron a estabilizarse esta semana luego de varios meses de fuertes subas, especialmente la urea y el MAP. Y hay una combinación de buenas y relativamente negativas noticias, sí. Pero sigue habiendo incertidumbre a nivel internacional. Sigue habiendo incertidumbre, así ¿Vamos mismo a seguir monitoreando para la próxima semana? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos con más Economía a 1000. Gracias por la compañía. Ada, es momento de hacer un pimponeo por el mundo, bajando también ya a las principales economías de la región y por supuesto qué está pasando en Paraguay. Adelante, Josema.
MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, la inflación subyacente anual de Japón se desaceleró en abril hasta 1,4% frente al 1,8% registrado en marzo y por debajo de la previsión del mercado de 1,7%. El aumento fue el más lento desde marzo de 2022, influido por una caída de 10,6% en las tasas educativas y por las subvenciones sobre el combustible y la educación. El índice que excluye alimentos frescos y combustibles, seguido de cerca por el Banco de Japón, subió 1,9% interanual en abril, tras el 2,4% de marzo. Los analistas esperan una reaceleración de la inflación debido al choque energético provocado por la guerra en Medio Oriente. El miembro del Consejo del Banco de Japón afirmó que el choque energético podría llevar la inflación subyacente por encima del objetivo de 2% del Banco Central. El mercado espera que el banco eleve el tipo de interés desde 0,75% en la reunión del 15 y 16 de junio. Más información internacional, esta vez desde Bloomberg en línea. El ataque con drones contra la planta nuclear de Barak en Emiratos Árabes Unidos encendió temores sobre una escalada en Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que el ataque del domingo fue lanzado desde Irak y Anwar. El alto asesor del presidente Heker responsabilizó a las milicias iraníes en Irak. El incidente obligó a la central a activar la energía de reserva. Barakah es la mayor central nuclear de Medio Oriente y una de las dos activas en la región. No se reportaron víctimas en niveles anormales de radiación. Estados Unidos e Irán buscan convertir el alto al fuego acordado el 8 de abril en un acuerdo permanente, aunque Donald Trump alternó comentarios optimistas con amenazas de nuevos ataques. El proyecto de datos sobre la ubicación y los eventos de conflictos armados registró más de 65 incidentes protagonizados por milicias iraquíes contra países del Golfo durante el conflicto. Los Emiratos Árabes recibieron cerca del 60% de los casi 5.000 misiles y drones lanzados por Irán contra los Estados del Golfo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Renat, subdirector del Programa para Oriente Próximo y el Norte de África, afirmó que Irak es ahora parte de la batalla. ¿Más información? Siguiendo con Bloomberg, el cobre avanzó junto con otros metales básicos ante el optimismo de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El metal subió hasta 0,8% en Londres, mientras Irán afirmó que las propuestas más recientes de Estados Unidos redujeron la brecha entre ambas partes. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que existían algunas buenas señales de un posible acuerdo, aunque persisten diferencias sobre las reservas de uranio de Teherán y los peajes en el estrecho de Hormuz. El cobre, que registró un cierre récord la semana pasada, se vio impulsado por expectativas de que la oferta minera no cubrirá la demanda vinculada a la inteligencia artificial, energías limpias y almacenamiento estratégico. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre subió 0,6% y acumuló un alza semanal de 0,3%. El aluminio aumentó 0,3% y el zinc avanzó 1,1%. Bloomberg en línea también da cuenta que Irán mantiene conversaciones con Oman para establecer un sistema de peaje permanente en el estrecho de Hormuz con el objetivo de formalizar el control del tráfico marítimo en la vía navegable. Mohammad, embajador iraní en Francia, afirmó que quienes deseen beneficiarse del tránsito deberán pagar su parte. Donald Trump rechazó la propuesta y declaró en la Casa Blanca: lo queremos abierto, lo queremos libre, no queremos peajes. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando lo que está pasando a nivel regional y para ello nos vamos hasta Argentina. Siguiendo con Bloomberg, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó sus previsiones para las cosechas de soja y maíz de Argentina, lo que representa un impulso para el gobierno del presidente Javier Milei. La proyección para la cosecha de soja aumentó 3,1% respecto a la semana pasada, hasta 50,1 millones de toneladas métricas, mientras que la estimación para el maíz subió 4,9%, alcanzando 64 millones de toneladas. De Argentina nos vamos ya hasta Brasil, de acuerdo con medios de ese país. Impulsado por el crecimiento de la economía y el aumento de los precios del petróleo, el gobierno federal de Brasil recaudó un poco más de 270.000 millones de reales en abril de 2026, el mejor resultado para el mes desde el inicio de la serie en 1995. El monto representó un crecimiento real de 7,82% frente a abril de 2025. Entre enero y abril, la recaudación alcanzó 1,05 billones de reales, con un aumento real de 5,41%. El impuesto sobre la renta sobre
rendimientos de capital recaudó 13.200 millones de reales, con un crecimiento real de 25,45%, mientras que la recaudación vinculada al petróleo y gas natural se disparó 541% en abril, alcanzando 11.400 millones de reales. Y este es un tema más que interesante, Adam, que lo destaca Bloomberg en línea justamente en la edición de hoy, y lo situamos en lo que está pasando a nivel regional, porque obviamente es un portal extranjero, internacional, y en ese sentido se habla acerca de por qué Paraguay es uno de los últimos aliados de Taiwán en Latinoamérica y qué implica para la región. Paraguay se mantiene como el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Durante su visita a Taiwán, el presidente Santiago Peña afirmó que ambos países iniciaron el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo, proyecto que se desarrollaría en 3 fases. Entre los proyectos recientes figura la nueva sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, cuya construcción comenzó en octubre con una inversión de 27 millones de dólares. Además, las exportaciones paraguayas a Taiwán pasaron de 40 millones de dólares en 2017 a una proyección de 400 millones de dólares para 2026, lo que implicaría un crecimiento de 900% en menos de 10 años. ¿Y qué está pasando a nivel nacional? De acuerdo con ABC, Paraguay sumó a Singapur como nuevo destino habilitado para las exportaciones de carne ovina, informó Senaxa durante la sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal, desarrollada en París, Francia. Laura Mendoza de Arbo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Hampshire Down, afirmó que esta habilitación reconfirma a Paraguay como proveedor confiable para Asia. ¿Más información? Siguiendo con ABC, los fondos públicos depositados en el sistema bancario nacional alcanzaron 25,12 billones de guaraníes al cierre de abril de 2026, equivalentes a 4.164 millones de dólares al tipo de cambio actual. El monto representó un aumento de 58,8% frente a los 2.622 millones de dólares registrados en abril de 2025, es decir, unos 1.542 millones de dólares más en un año. El reporte atribuye el fuerte incremento principalmente al efecto cambiario, considerando que el dólar pasó de rondar 8.000 guaraníes en abril de 2025 a 6.100 guaraníes en abril de 2026, lo que implicó una caída de 24% en un año. Más información, el puente de la ruta bioceánica ingresó en su etapa final con los trabajos para los últimos 21 metros de unión física entre Paraguay y Brasil, conectando las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtiño sobre el río Paraguay. La obra forma parte del corredor bioceánico que integrará los océanos Atlántico y Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Los trabajos se concentran en las dovelas de cierre, piezas finales de hormigón que permitirán completar el viaducto, además de la instalación de barreras de protección. De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, Paraguay avanzó en negociaciones sanitarias y comerciales con Perú e Indonesia durante la sesión general de Asamblea Mundial de Delegados de la OMSA. Las reuniones estuvieron enfocadas en el intercambio comercial bilateral y en los procesos de habilitación sanitaria para exportaciones paraguayas de productos de origen animal. Con Perú, las autoridades abordaron temas relacionados con comercio bilateral, agricultura familiar, desarrollo rural, inclusión productiva y seguridad alimentaria. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados obviamente a temas económicos. En la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que las transferencias financieras de la Tesorería General para la Administración Central acumularon un poco más de 20 billones de guaraníes entre enero y abril de 2026, con un incremento de 1,7 billones de guaraníes frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 9,4%. El aumento estuvo impulsado principalmente por los gastos rígidos. Servicios personales alcanzó casi 8 billones de guaraníes, con una suba de un poco más de 886 mil millones de guaraníes, mientras que el servicio de la deuda pasó de 3,2 billones de guaraníes a 4 billones de guaraníes, con un aumento de un poco más de 725 mil millones de guaraníes. Jubilaciones y pensiones aumentó 10,5%. En contrapartida, las inversiones descendieron de 1,6 billones a 1,1 billones, con una caída de
406.000 millones de guaraníes. El gasto en medicamentos retrocedió 12,2%. Los combustibles también tuvieron una contracción del 21,2% y los servicios básicos cayeron 8,9%. Más de estos artículos, donde la gente puede encontrar algo. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Recordarles que el próximo lunes nos reencontramos nuevamente a las 12 y ya les adelanto qué tema vamos a desarrollar ese día. Vamos a hablar sobre la dinámica del sector farmacéutico, la deuda del Estado, el cumplimiento o no del compromiso asumido también por parte del sector público con el sector privado, y vamos a seguir ahondando también sobre la potencialidad del sector farmacéutico. Llegamos al fin, que tengan un excelente fin de semana. Economía a 1000 fue presentada